buenos días. Nosotros vamos a presentar lo que es un experimento de flujo a través de medios porosos. El flujo a través de medios porosos hace referencia a lo que es el movimiento que se hace entre partículas sólidas. Estas partículas sólidas crean lo que es un lecho y con este lecho nosotros creamos huecos que se les llama poros o también se les puede decir porosidad. En esta porosidad va a pasar lo que es el fluido, pero puede generar también tanto un movimiento como una resistencia al movimiento. Esto es gracias a que se crea cierta fricción cuando pasa el fluido entre las partículas, básicamente entre lo que son los poros. Lo que vamos a utilizar para este experimento es un cereal chocolatado de forma esférica. Esto con el fin de no tener que calcular después el factor de esfericidad y ahorrarnos ese cálculo. Lo primero que vamos a hacer es hacer un experimento donde vamos a modelar un lecho fluidizado. Esto con el fin de primero tener que calcular lo que es la velocidad mínima de fluidización. Esta velocidad lo que nos indica es que cuando el lecho está fijo, vamos a utilizar lo que es aire para buscar el mínimo punto en donde apenas la partícula se mueva. Esto nos va a servir para realizar unos cálculos experimentales y así tener nuestra velocidad de fluidización de forma teórica. Para la forma experimental lo que vamos a usar es utilizar el caudal de lo que es la secadora, medir un volumen establecido y ver en cuánto tiempo se llena. Esto con el fin de obtener nuestra velocidad de fluidización mínima de forma experimental. Después de esto lo que vamos a hacer es hacer cálculos para calcular la pérdida de presión de nuestro modelo de fluido. Ya para entender un poco más estos conceptos que se hablaron previamente, pasaremos a la parte de experimental, en la cual nuestro prototipo se basó principalmente en la partícula que fue una bola esférica de cereal, donde nuestro recipiente fue más que nada un bote, el cual tuvimos que adaptar. También usamos una secadora de cabello, que esta más que nada nos iba a ayudar para simular el flujo de aire. Ya para tener nuestro sistema ya hecho, lo que hicimos fue adaptar la botella, nuestro recipiente, cortar una parte, ¿para qué? Para que entrara directamente en la boquilla por la cual iba a salir el aire de la secadora. También usamos una malla que del otro lado del recipiente colocamos para que nuestras partículas al momento de depositarse en el recipiente no salieran y no se esparcieran. Y igualmente usamos una cinta con la cual reforzamos la unión de la secadora con el recipiente para evitar una salida de presión de aire. Como se mencionó, primero lo que haremos será colocar nuestras partículas en nuestro lecho, del cual tendremos un registro de la altura inicial que tienen estas partículas en tanto al lecho fijo, donde el suministro de aire se realiza mediante un dispositivo de flujo controlado, que en este caso será nuestra secadora de cabello, cuya potencia la tendremos que modular para que podamos observar nuestra velocidad a la mínima fluidización, donde se podrá identificar más que nada visualmente donde las partículas empezarán a manifestar un movimiento muy leve, marcando una transición en tanto del lecho fijo al lecho fluidizado. Iniciaremos con los cálculos del caso correspondiente al lecho fijo. Primero, evidentemente necesitamos una densidad aparente del lecho, que la calculamos con la masa total de nuestro lecho, o sea, de todas nuestras partículas. Aquí se ve la conversión a que hicimos a kilogramos, y después lo dividimos entre el volumen total que abarcaba todo el lecho, y ya podemos obtener pues la densidad de nuestro lecho. Y después calculamos pues el área del lecho fijo, que es como que el área del cilindro del bote que está por arriba. La calculamos con el diámetro pues del mismo cilindro, y ya pues obtuvimos el área. Luego está pues lo que es el diámetro de partícula con el instrumento de Vernier, pues simplemente medimos
el diámetro total de no, de una sola de nuestras partículas. Y después pues medimos el volumen de la partícula que nosotros lo asemejamos a una forma totalmente esférica, o sea, el volumen de una esfera. Después medimos la masa de cada partícula, esta la medimos con la balanza analítica. Pusimos una partícula dentro de la balanza. Después calculamos la densidad de la partícula. Con estos valores mismos que ya mencioné, pues dividimos la masa de la partícula entre el volumen de la partícula. Y luego hicimos el análisis en un metro de lecho fijo para sacar la porosidad, donde dividimos como se ve aquí, la densidad aparente del lecho, que son los 129,66 kilogramos, entre la densidad de nuestras partículas. Y nos dio la fracción, por así decirlo, de las partículas. A eso le restamos uno y nos da la fracción o la porosidad total del lecho. Después, pues procedimos a calcular velocidad lineal. Esta es una velocidad experimental calculada donde dividimos un caudal medido. El caudal fue medido pues con una bolsa que llenamos de agua y así aproximamos el volumen total y la dividimos entre el tiempo que tomó llenar la bolsa. Y después pues la dividimos entre el área que ya hemos calculado del hecho y nos dio una velocidad de 0,77 metros por segundo. Y ya pues después procedimos con los cálculos correspondientes a la ecuación de Ergun para sacar la disminución de la presión. Y aquí ya hicimos las sustituciones correspondientes y por ejemplo, para fuerzas viscosas nos salió 7,8788 pascales sobre metro. Para las fuerzas inerciales nos salieron 144,78 39 pascales sobre metro. Primero esas las sumamos y luego las multiplicamos por la altura total del lecho y nos dio una disminución de la presión de menos 25,95 26,59 pascales. Bueno, pues ahora procederemos con la parte de los cálculos, donde vamos a comparar la velocidad mínima de fluidación teórica y la calculada experimentalmente. Además, calcularemos la pérdida de presión que experimenta el aire en cada caso, es decir, con ambas velocidades, para lo cual necesitaremos hacer uso de la ecuación de Ergun. Bueno, la ecuación de Ergun es una expresión empírica que describe la caída de presión que experimenta un fluido a través de un lecho de partículas. Esta ecuación combina dos contribuciones, una asociada al régimen laminar, donde domina la viscosidad del fluido, y otra asociada al régimen turbulento, donde domina la inercia. Al sumar ambos efectos, la ecuación permite predecir con buena precisión la resistencia total que ofrece un lecho granular al paso del fluido. Bueno, las magnitudes calculadas o medidas para realizar este cálculo eh, incluyen algunas como la densidad del lecho fijo que se calculó con la masa total, diámetro y altura del lecho fijo, la densidad del lecho fluidizado que se calculó de la misma manera, diámetro de partícula, densidad y viscosidad del fluido, en este caso aire, a la temperatura correspondiente, densidad de nuestras partículas calculada con la masa de una sola partícula en una balanza analítica y el volumen de la esfera, y caudal experimental de fluidización mínima de nuestra secadora. Como una segunda parte para los cálculos, ahora tenemos los cálculos realizados para la velocidad teórica, justamente con el caso del hecho fluidizado. En este caso, justamente lo que hicimos es hacer un recálculo del volumen del hecho fluidizado. Porque un recálculo? Pues específicamente porque nuestra altura va a cambiar, es decir, va a aumentar con respecto a cuando tenemos un lecho fluidizado a como tenemos el lecho en el estado, digamos, fijo, inmóvil. Por lo tanto, en este caso, para realizar el cálculo de volumen, tomamos el mismo área del lecho, lo define precisamente el envase con esa forma que tiene como cilíndrica, y en este caso tomamos el mismo área, que son los 4,9814 por esa a la menos 3, y lo multiplicamos por ese punto 185 metros, que es nuestra altura del lecho fijo, para poder obtener el volumen que se ve aquí, que son los 9,21 559 por esa a la menos 4 metros cúbicos, que ese es un volumen del lecho fluidizado, es un volumen, digamos, nuevo, planteando que nosotros aumentamos la velocidad de nuestro flujo de aire, específicamente para poder generar condiciones mínimas de un lecho fluidizado específicamente. Y también calculamos una densidad aparente del lecho nueva,
con respecto a la del lecho fijo. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener una porosidad un poco mayor a la que tenemos en el lecho fijo, debido a que si aumentamos la velocidad, aumenta la porosidad, digamos, con respecto a cómo están moviéndose o comportándose las partículas en ese primer movimiento que digamos, suele presentarse. Entonces, esos 109.870 se toma la masa de las partículas que ya se había medido, bueno, más bien la masa del lecho, se hace una conversión simple para tenerla en kilogramos sobre metro cúbico y se divide justamente entre el volumen del lecho fluidizado que se calculó en esta primera parte, en este primer cálculo. Una vez teniendo eso, pues vamos a calcular la porosidad del lecho de mínima fluidización, donde va a aumentar específicamente. Aquí tomamos las mismas condiciones que en un metro cúbico de lecho fijo tenemos tanta cantidad de masa, es decir, nuestra densidad aparente, que aquí se ve que son los 119.1535 kilogramos sobre metro cúbico, y eso se va a dividir entre la masa, bueno, entre la densidad más bien de las partículas, tomando en cuenta que las partículas pues no cambian, entonces estamos tomando la misma densidad, 377.6460, y eso nos da la fracción de huecos correspondiente a las partículas específicamente. Una vez teniendo eso, se hace una resta simple, uno menos ese valor que nos dio de fracción de huecos y nos da ahora sí el épsilon que buscamos, es decir, la porosidad del lecho. En este caso no es del lecho fijo, sino es del lecho fluidizado, entonces es, digamos, una nueva porosidad. Eh, Dentro de los cálculos, ahora esa porosidad, digamos que es una porosidad de condiciones mínimas de fluidización, es la que vamos a utilizar justamente en las fórmulas teóricas, tanto para calcular un volumen de mínima fluidización en régimen turbulento y en régimen laminar. Específicamente en régimen laminar se utiliza, digamos, los mismos valores, la misma, digamos que la misma velocidad, la gravedad y las densidades, digamos, de la partícula menos la densidad del fluido, que en este caso es el aire, a la temperatura a la que realizamos la medición y le calculamos dicha velocidad con dicha fórmula y el mismo caso para turbulento. Ahora, estas comparaciones nos sirven específicamente, como aquí se señala, tener una justificación justamente del régimen que vamos a utilizar para los cálculos de la caída de presión. Calculamos ambos volúmenes, perdón, velocidades, y la que más nos concuerda generando una interpretación entre esos valores es que el más adecuado es el que se encuentra en un régimen turbulento. Es decir, hay una menor diferencia con los cálculos de número de Reynolds, digamos en el criterio, es decir, el número de Reynolds en laminar nos tiene que dar menos de 20 para estar en laminar y mayor de 1000 para estar en turbulento. Entonces, las diferencias comparándolas es mucho más cercano, digamos, el del régimen turbulento y la velocidad nos concuerda mucho más a la que nos dio comparándola con la velocidad experimental. Entonces, analizamos eso, determinamos que está en régimen turbulento y esa misma utilizamos la velocidad de los 2.4290, como se visualiza, para calcular las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales, que justamente hacemos el mismo planteamiento que el hecho fijo, que comentaba mi compañero, es decir, hacemos el cálculo de las viscosas, las fuerzas inerciales, sumamos ambas fuerzas y nos da una fuerza total que la multiplicamos justamente por la altura del lecho fluidizado para que nos dé una pérdida de presión de menos 472.3425.178 pascales, lo cual concuerda con lo esperado, es decir, que va a haber una mayor pérdida de presión cuando fluidizas que cuando no está fluidizado. Bueno, en conclusión, al comparar nuestros cálculos experimentales y teóricos, observamos una variación muy importante en tanto a la velocidad experimental. Esto puede deberse a un error en tanto el cálculo del caudal, ya que nosotros usamos un método muy improvisado, el cual se trató de llenar una bolsa de aire, el cual se tenía previsto que tenía un volumen de 5 litros, y eso pues lo dividimos entre el tiempo en el que tardó en llenarse. Esto, a diferencia pues de las industrias, es que tienen ya ellos instrumentos más especializados, los cuales nos ofrecen una amplia gama en tanto a ser precisos, estandarizados y ser más eficaces. Y bueno, además en los cálculos se realizaron algunas simplificaciones, donde se asumió un volumen cilíndrico ideal para el envase, para los cálculos, y en tanto considerar que las partículas eran esferas perfectas, cuando en realidad estas condiciones no se cumplían como tal. En cuanto a la pérdida de presión, nosotros tenemos una pérdida de presión en lo que es en un lecho fijo y en el lecho fluidizado. En el lecho fijo nosotros tenemos una pérdida de presión menor que en un lecho fluidizado.
Básicamente la pérdida de presión se genera porque el fluido, que en este caso el aire, pasa alrededor de las partículas, que ese alrededor es la porosidad. Nuestro aire pasa alrededor de la porosidad y en este caso, como es un lecho fijo, este aire no genera un movimiento en las partículas en las partículas esféricas. Sin embargo, nosotros en el lecho fluidizado, nosotros tenemos una pérdida de presión mucho mayor, ya que al pasar el aire por lo que es nuestra porosidad, genera lo que es movimiento en nuestras partículas.